Saludos, mis hermanos en Cristo Jesús. Dios bendiga grandemente sus vidas para la gloria de su nombre eterno. A Él sea gloria, honor para siempre. Solo Él es digno de todo poder y de toda grandeza y de toda majestad. Hoy yo quisiera transmitirles una palabra de parte del Señor, una palabra que puede ser efectiva para nuestras vidas. Y quiero hablar hoy acerca del poder de la sangre de Jesucristo. Yo sé y he oído mucha gente decir respecto a ese poder de la sangre, pero a veces como que modificamos un poco el sentido de la efectividad del poder de la sangre de Jesucristo. Y a veces clamamos indebidamente por la sangre de Jesucristo. Y decimos que el Señor nos cubra con su sangre, que vamos a dormir y que el Señor nos cubra con su sangre, y que vamos a hacer alguna cosa, el Señor nos guarde con su sangre. Y tenemos la sangre de Cristo como una especie de amuleto, como una especie de cosa que nos va a proteger en nuestro día a día. Para salir pedimos que la sangre de Jesucristo nos cubra. Para ir a hacer alguna cosa pedimos que la sangre de Jesucristo nos cubra. Para protegernos de alguna actividad maligna pedimos que la sangre de Jesucristo nos cubra. Pero mi pregunta para ti y para mí hoy es, ¿será esta la verdadera efectividad de la sangre de Jesucristo? ¿Fue ese el propósito del derramamiento de la sangre de Jesucristo? ¿Fue para que nosotros saliéramos cubiertos y protegidos de todo mal que quiera tocar nuestras vidas? ¿O tiene otra efectividad la sangre de Jesucristo? Hoy vamos a tratar de ver de alguna manera cuál es la verdadera efectividad de la sangre de Jesucristo por nuestros pecados. Vamos a ver qué dice la Biblia realmente acerca del poder efectivo de la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es la razón verdadera de que la sangre de Jesucristo haya sido derramada por nosotros? Vamos a ver que esta sangre tiene un sentido mucho más poderoso aún de lo que nosotros podamos pensar. Cuando el hombre y la mujer allá en el Edén pecaron y desobedecieron la palabra de Dios, transgrediendo el mandamiento del Señor Jesucristo, y traspasaron así la ley del Señor, que les había ordenado no comer del fruto de aquel determinado árbol. Y cuando ellos entonces comieron del fruto, desobedecieron la palabra del Señor. Y inmediatamente después que se dieron cuenta de su error, de su pecado, la Biblia dice que ellos se hicieron hojas de higuera para cubrir sus pecados, para cubrir su vergüenza. Y cuando el Señor aparece ahí y busca por ellos, entonces encuentra que ellos estaban vestidos de aquella manera porque habían comido del fruto y habían abierto sus ojos. Y ahora Dios toma y los cubre con pieles de animales. Le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los cubrió. Sin embargo, para hacer estas túnicas de pieles para cubrir el hombre y su mujer, fue necesario hacer el sacrificio de un animal. Efectivamente, nosotros no sabemos qué animal fue aquel que Dios sacrificó, pero presumimos, en base a todo el significado de todo lo que más adelante también significaría esto, presumimos que debió ser corderos. Entonces, para cubrir el pecado del hombre y de la mujer, fue necesario que en lugar de ellos fuera sacrificado un animalito inocente. Y para sacrificar este animal, tuvo que haber derramamiento de sangre para poder ser efectiva aquella cobertura. Entonces, aquel animal o aquellos animalitos fueron sacrificados en lugar de aquel hombre y de aquella mujer para cubrir sus pecados. Así, más adelante, ya en los tiempos de Moisés, tenemos los sacrificios de animales que eran
ofrecidos en lugar de aquellas personas que cometían algún delito, presentaban algún animal para que, por medio de la sangre derramada de este animal, sus pecados fueran perdonados. Muchos años después, tenemos Jesucristo apareciendo en escena. Y ahí encontramos Él hablando de la efectividad de su sangre y de la razón verdadera por la cual Él venía a este mundo. Él decía efectivamente que Él había venido a este mundo para ofrecer su vida en rescate por muchos, para ofrecer su vida en lugar de muchos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es necesario, obviamente, creer en Jesucristo como Señor y Salvador para obtener por medio de Él el perdón de los pecados. Pero ¿cómo fue efectuado el perdón de los pecados? La Biblia nos ha de decir, y Jesucristo nos enseña claramente, nosotros vamos a ver esto ahora en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, la efectividad, por lo tanto, de la venida de Jesucristo a este mundo. ¿Y qué nos dice ahí la palabra de Dios acerca de lo que Él vino efectivamente a hacer? Note lo que dice en el Evangelio según Mateo, y vamos a leer ahí en el capítulo 28, en el capítulo 26, Evangelio según Mateo, capítulo 26, y vamos a leer los versículos 26 al 28, Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: mientras comían, esto está aquí hablando del momento de la última cena realizada con Jesús y sus apóstoles, y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero note lo que sigue diciendo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Por qué? Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Ahora, ya no era necesario la sangre de los corderos, de los animales en el Antiguo Testamento, ahora era la sangre de Jesucristo. Usted recuerda cuando Juan el Bautista estaba enseñando también acerca de Jesucristo, cuando él ve a Jesús aparecer allá cerca del río Jordán, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, por lo tanto, fue ofrecido en nuestro lugar como el Cordero perfecto de Dios, y este Cordero que por medio de su sangre derramada quita el pecado del mundo. La sangre de Jesucristo, por lo tanto, fue efectiva para quitar el pecado del mundo. Y por eso, Él nos dice aquí en su palabra que por muchos es derramada esta sangre para remisión de los pecados. La sangre de Jesucristo, por lo tanto, es efectiva, completa y absolutamente para redimirnos de nuestros pecados. Esa es la efectividad verdadera de la sangre de Jesucristo. Vamos a ver qué dice más la palabra de Dios. Vamos a ver en 1 de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, que nos dice ahí que la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiar de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, tiene poder para limpiar de todo pecado. Vamos a ver entonces, 1 de Juan, y vamos a buscar ahí 1 de Juan, capítulo 1. Versículos 6 y 7 nos dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. Entonces, la gran efectividad de la sangre de Jesucristo es para qué? Es para redimirnos, es para limpiarnos de todo pecado. Recuerda esto, la mayor efectividad de la sangre de Jesucristo es para que por medio de ella derramada en la cruz, de su sangre derramada en la cruz, nosotros fuéramos redimidos de nuestros pecados. Él, como el Cordero de Dios, fue ofrecido a Dios como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios efectivo. Yo quiero decirte una cosa, que cuando nosotros hemos recibido a Cristo, se hizo efectiva esa sangre derramada en nuestras vidas. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez y para siempre, para redimirnos de todos los pecados. No fue necesario que Él siga derramando constantemente su sangre. Una sola vez fue efectivo y para siempre la remisión de nuestros pecados por medio de su sangre. Él derramó su sangre una sola vez para redimirnos de nuestros pecados. Cuando hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, esa sangre se hizo efectiva en nuestras vidas. Y a partir del momento que recibimos a Cristo, por medio de su sangre, fuimos hechos hijos de Dios. La efectividad, por lo tanto, de la sangre de Cristo es que por medio del derramamiento de su sangre, al recibir a Jesucristo, fuimos hechos hijos de Dios. Y la Biblia dice que si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesucristo. Por lo tanto, a través de la sangre derramada de Jesucristo, hemos heredado todo aquello que es de Dios. Hemos heredado el mismo cielo. Y hemos heredado las bendiciones de Dios, hemos heredado la protección de Dios. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Las huestes celestiales de los ángeles de Dios están a nuestra disposición. Con eso no quiero decir que cada persona tiene su ángel de la guardia ahí a su lado, caminando y andando con él. Pero cada vez que es necesario, los ejércitos celestiales están efectivamente a nuestra disposición para protegernos, para guardarnos. Pero sobre todo, siendo hijos de Dios, tenemos la cobertura y el respaldo del mismo Dios. Dice la Biblia que somos cubiertos con sus alas. Y el Espíritu de Dios, por ser hijos suyos, habita en nosotros. Esa es la gran efectividad verdadera de la sangre de Jesucristo. Note lo que dice también en Efesios capítulo 1. Vamos a ver ahí en Efesios capítulo 1. Hay un versículo exclusivo que quiero hacer mención ahí en Efesios capítulo 1. Vamos a leer ahí Efesios capítulo 1. Y vamos a leer ahí en la palabra de Dios. Y dice en el versículo 7, Efesios capítulo 1 y versículo 7, dice así: por medio de Jesucristo. Y nos dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos, ¿qué cosa? Redención. Fuimos redimidos, es decir, redención significa un rescate, que fue ofrecido un rescate ante Dios por nosotros. Este rescate fue la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, que fue sacrificado en nuestro lugar para tomar nuestro lugar delante de Dios. Él fue ofrecido como el Cordero de Dios, y la efectividad fue su sangre de este Cordero de Dios derramada por nuestros pecados. Así que por medio de él tenemos derecho a todo, a toda la herencia, a los cielos mismos, porque somos hijos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Y a causa de esto es importante que, conforme nos dice la palabra de Dios, que aprendamos a ser agradecidos a Dios. Pero recuerda lo siguiente: la sangre de Cristo fue efectiva mucho más allá de todo lo que nosotros pudiéramos haber ofrecido, porque no hay nada que pudiera ser ofrecido por nuestro rescate, sino solamente la sangre de Jesucristo. El apóstol Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 1, vamos a ver lo que nos dice ahí. El apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo
18 y 19. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, es decir, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino dice aquí en el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, fuimos redimidos por medio de la sangre. No fue oro, no fue plata, no fue riqueza. Esto era inaceptable para con Dios. Solamente Jesucristo ofreciéndose en la cruz fue suficiente, y su sangre derramada fue más que suficiente para redimirnos de todo pecado, del poder del pecado. Esta es verdaderamente la efectividad de la sangre de Jesucristo para con nuestras vidas. Y es importante que nosotros aprendamos a ser agradecidos delante de Dios aquí y por toda la eternidad, por este sacrificio tan especial que Él hizo por nosotros. En el libro de Apocalipsis, si quiero leer ahí, en el capítulo 5, versículos 8 y 9, demuestra que esta sangre de Jesucristo fue amplia en salvar mucha gente, y que es importante que nosotros seamos agradecidos eternamente por un sacrificio tan grande. Note lo que dice Apocalipsis 5, versículos 8 y 9. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Note aquí que está el Cordero de Dios. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciensos, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, sacrificado, fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y por su sangre, y esto están diciendo allá en la gloria celestial, fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Debemos ser agradecidos por su amor y por su gracia para con nuestras vidas, porque Él derramó su sangre por nuestros pecados. Él derramó su sangre. Esta es la verdadera efectividad de la sangre de Jesucristo. Una vez que yo crea que Jesucristo derramó su sangre por mí, de hecho que yo tengo todo el respaldo y la cobertura del Altísimo sobre mi vida, porque soy hijo suyo. A veces hay cosas que no entendemos que pasan, pero la Biblia dice, además de todo eso, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nuestro final propósito es llegar al cielo mismo. Pero entonces no es necesario que cada vez que yo tenga que hacer alguna cosa diga: Señor, cúbreme con tu sangre, porque el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez. Su sangre ya no es derramada varias veces. Solo una vez fue derramada su sangre. ¿Para qué? Para remisión de nuestros pecados. Hoy, como hijo de Dios, yo tengo todos los privilegios y derechos de ser guardado, protegido, bendecido, cubierto del mal, porque Él lo prometió, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que somos guardados en sus manos poderosas. Dice, y debajo de sus alas estarás seguro. Si eres hijo o hija de Dios, cree esto. No es necesario que estés clamando a cada momento: cúbreme con tu sangre, Jesús, porque ya fuimos cubiertos con su sangre, ya fuimos redimidos con su sangre. No hay otro sacrificio por el pecado. Recuerda esto: una vez para siempre, Él derramó su sangre para remisión de nuestros pecados. Y aquí muestra la necesidad de que seamos agradecidos eternamente, porque Él hizo efectiva nuestra salvación ante Dios, ofreciéndose como el Cordero de Dios para quitar nuestros pecados. Que Dios nos ayude a entender su palabra. Amén.